Entonces acá en hipertensión y riñón tenemos dos escenarios que debemos conocerlos. El primer escenario es en aquel paciente que es hipertenso, que tiene 150/90, 150/100, y que no toma pues ninguna medicación, no acude a sus controles hospitalarios. Este paciente, por no tener la presión arterial controlada, se va a producir un daño renal. Se produce un daño renal. Y que al final puede evolucionar a una insuficiencia renal, a la hemodiálisis. Ya, eso generalmente se presenta en pacientes mayores de 45 años. Y hay otro escenario, que es el segundo escenario. El segundo escenario es la hipertensión arterial que se presenta en pacientes jóvenes, pacientes menores de, por decirles, 20 años, 30 años, 18 años, 15 años, 20 años, que ya están hipertensos, pacientes jóvenes hipertensos. Entonces, la hipertensión arterial en un paciente joven nos lleva a pensar que la causa probable es una alteración a nivel renal, como estenosis de la arteria renal, como poliquistosis renal o como una fibrodisplasia muscular. Pueden ocasionar una hipertensión arterial en jóvenes, ¿no? Entonces, cuando el riñón tiene una alteración estructural per se y no trabaja bien y produce elevación de la presión, se denomina el término o se denomina hipertensión renovascular. Así debemos plantear nuestro diagnóstico cuando hay quistes renales o poliquistosis renal, hay estenosis de la arteria renal, hay fibrodisplasia de la arteria renal. Entonces ahí va a producir una elevación de la presión arterial secundaria a esa alteración, ¿no? Entonces, esa elevación de la presión arterial por causa renal se denomina hipertensión renovascular. Pero esa hipertensión renovascular se presenta en pacientes jóvenes. Vuelvo a repetir, 20, 30 años, 40, 35 años, en ellos se presenta esta hipertensión. Es distinto al primer caso donde el paciente ya es hipertenso, pero no acude a sus controles, no toma la medicina, y ahí pues produce daño renal, ¿no? En ambos casos, ambos pueden evolucionar a la diálisis, ¿no? Si no se trata, no se corrige a tiempo. Siguiente. Entonces, la primera manifestación clínica vamos a hablar del primer escenario, para que se enfoquen. El paciente hipertenso que no controla la presión, que no acude al control y que se va a dañar el riñón. Entonces, la primera manifestación clínica de daño renal es la proteinuria. ¿Ya? Es factor predictivo de deterioro de la función renal. Y es la primera señal de alarma. Cuando se controla la presión arterial, esta se disminuye y se reduce la proteinuria, ¿no? Hay una reducción de la proteinuria. Quiere decir que mejora, ¿no? Hay menos daño renal. Siguiente. Muchos datos confirman la importancia de la hipertensión arterial como factor de riesgo de enfermedad renal crónica. Y si ya tiene enfermedad renal crónica, esta puede progresar a una enfermedad renal terminal si es que no controla la presión. Durante 16 años se realizó un estudio donde encontraron que la segunda causa más frecuente de enfermedad renal terminal es la nefroesclerosis hipertensiva. Aquellos pacientes que no controlan su presión arterial, el riñón se daña, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar relacionada con la edad. Hay una disminución del filtrado glomerular relacionada con la edad que comienza a los 45 años aproximadamente, donde
hay una reducción de 0.6 a 1 mililitro minuto por año. Ya a partir de los 45 años reduce la filtración glomerular. Pero esa reducción de la filtración glomerular disminuye más rápido si no se controla la presión arterial. Dice que la velocidad o la disminución del filtrado glomerular puede ser 10 mililitros minuto por año si la presión arterial sistólica no se encuentra controlada. No se encuentra controlada. Entonces, ese es un indicador, pues, que va el paciente a un daño renal, se podría decir hasta terminal, ¿no? Siguiente. Entonces, acá tenemos el riesgo relativo. Tenemos el riesgo relativo que va acá en la columna vertical, va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, va del 0 al 10, ¿no? El riesgo relativo, ahí ven una línea que nace del 1, una línea horizontal. Y abajo vemos en la línea horizontal, en la primera vemos la presión arterial sistólica, ¿no? Unos intervalos. Entonces, cuando el riesgo relativo es mayor de 1, o sea, pasa de la segunda línea horizontal, ahí la primera línea representa el 1, pero ven ahí que cuando la presión arterial está en 130 sobre 139, vean cómo ya la línea vertical está por encima de la línea horizontal, ahí indica que ya empieza el daño, ¿no? Un riesgo relativo mayor de 1 indica asociación, daño, entonces, y eso va a ocasionar que el paciente pueda presentar una proteinuria en orina mayor de 1 gramo por decilitro, ¿no? Como ven ahí en el cuadro, en la leyenda, ven un cubito. Dice, current urine protein mayor de 1 gramo por decilitro, ¿no? Entonces, ese cuadradito, miren, está más o menos a nivel del 5. Si nosotros lo jalamos para la primera línea vertical, más o menos va a dar con el 5, ¿no? De ahí donde está señalando el puntero, jale la línea vertical, ahí donde está el 5. Entonces, hay 5 veces más riesgo que el paciente pueda presentar daño renal, una proteinuria, cuando la presión arterial está por encima de 130 sobre 139. Y miren, si está en 160, miren el último, acá el último en 160, ahí miren, 160, miren, señale la línea de arriba, al vertical, está por encima del 1, pero donde está el puntero, hay más arribita hay un cubito, ¿no? Señala el cubito de la línea horizontal, ahí está. Y si lo llevamos a la línea vertical, donde están los números, a ver, llévalo a la línea vertical, más o menos es 9 veces más riesgo de presentar daño renal o una proteinuria mayor de 1 gramo por decilitro. Entonces, en el riesgo relativo, todo lo que está por encima de 1 indica asociación. Entonces, está asociado a daño renal, ¿no? La hipertensión, pues, no controlada, ¿no? Vean que cuando está en 160 es mucho mayor. Siguiente. Entonces, acá también vemos cómo disminuye la filtración glomerular. Y vemos acá que la X representa pacientes no tratados. Pacientes no tratados representa la X, ¿no? Y si nosotros vemos la X, más o menos está a nivel de menos 12 mililitros minuto al año. Ya miren, menos 12 mililitros minuto al año, ¿no? Si lo llevamos de ahí donde está la X a la línea vertical, donde dice 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, lleva a 12, ¿no? Quiere decir que disminuye menos 12 mililitros minuto al año si no se controla la presión arterial y menos si no recibe ningún tratamiento, sobre todo si el paciente es hipertenso. Pues. Siguiente. Pero antes de la proteinuria franca, ustedes saben que nosotros tenemos ¿cómo usamos la proteína? En un frasco de orina de 24 horas, un frasco grande, ¿no? Le decimos al paciente que recolecte la orina a las 6 de la mañana hasta las siguientes 6 de la mañana del siguiente día,
y dosamos la cantidad de proteínas que se presenta en su orina. Ahora, antes de la proteinuria, se puede presentar la albuminuria. Entonces, cuando ya hay albuminuria en orina, ya indica que hay daño renal, ya por la presión arterial pues que no controlan. Ya cuando el daño aumenta, ya aparece la proteinuria. Pero lo primero que va a aparecer es la microalbuminuria. Siguiente. Entonces, en cuanto a ¿qué va a suceder cuando el paciente es hipertenso? No se controla, lo que va a pasar es que va a aumentar la presión y la presión hidrostática en el capilar glomerular va a llevar a fuga de proteínas. Las proteínas fugan fuera del glomérulo y esa fuga de proteínas fuera del glomérulo va a producir una nefroesclerosis, y la nefroesclerosis va a la proteinuria y al daño no renal que se vuelve ya, se perpetúa. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces acá vemos cómo ahí está el compromiso o daño renal, qué exámenes debemos pedir, un electrocardiograma, una placa de tórax, un hemograma, el ácido úrico, el perfil lipídico, debemos ver la función renal, cómo está la tasa de filtración glomerular, debemos dosar las proteínas, vemos la albuminuria, ¿no? Todo eso debemos realizar. Siguiente. Entonces acá también en el tratamiento debemos ver que hay algunas personas que tienen más predisposición a ser hipertensos. Entre ellos pues están los pacientes de raza negra, ¿no? Ellos tienden inclusive a requerir una terapia específica para la hipertensión arterial. Por ejemplo, los pacientes de raza negra requieren del uso de calcio antagonistas para el tratamiento. Siguiente. Tenemos paciente de raza negra, debe utilizar calcio antagonistas y diuréticos para controlar su presión arterial. Si le damos un YECA, un ARA2, con losartán, con enalapril, con valsartán, no van a controlar la presión. Siguiente. Entonces acá ya viene lo otro, es el segundo escenario, que es la hipertensión renovascular. La hipertensión renovascular es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria y va a producirse por una estenosis de la luz de la arteria renal o alguna de sus ramas cuando supere esta más de 60%. Siguiente. Acá tenemos otras causas de hipertensión renovascular. La displasia fibromuscular, como ya les mencioné, la arteritis de Takayasu, la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente. Entonces, como ven ahí en la diapositiva, acá a este paciente se le ha realizado una arteriografía y miren la rama derecha de la arteria renal, si ustedes pueden ver ahí, está señalando la flecha señala, miren, si comparan con la rama izquierda de la arteria renal, la rama derecha está estenosada. Ahí, miren, está estenosado. Hay una disminución del calibre de la luz de la arteria. Entonces, el riñón derecho, como no le llega mucha sangre, interpreta que hay una hipoperfusión. Entonces, cuando el cuerpo del riñón detecta que hay hipoperfusión, se libera renina, angiotensina, y eso también lleva a producir aldosterona, y eso es lo que va a elevar la presión arterial, ¿no?
Y esto se presenta en pacientes jóvenes, como vuelvo a repetir, si tienen un paciente de 30 años o de 20 años hipertenso, están en la obligación de descartar esta estenosis de la arteria renal. Y si concluimos aquello, tenemos que decir que la hipertensión es de tipo renovascular. Siguiente. Acá tenemos también otra causa de la hipertensión renovascular, es cuando el osteo de las arterias renales se acumula pues por placa de colesterol, de ateroma. Y esto puede suceder cuando el paciente es diabético, ya son pacientes mayores, fumadores, con dislipidemia, diabéticos. En ese caso se puede presentar esa obstrucción, ¿no? Esa hipertensión renovascular. Siguiente. Un signo. Hay un signo, normalmente un riñón mide 10 centímetros o 100 milímetros. Cuando hemos visto ahí en esa diapositiva donde vemos que el calibre de la luz de la arteria renal está estenosado, un signo indirecto cuando hacemos una ecografía simple, una ecografía renal, es que el riñón que no le llega sangre se empieza a atrofiar, se atrofia al riñón. Entonces hay una medida aproximada que es menor de 8 centímetros. Cuando un riñón mide menos de 8 centímetros, podemos sospechar en que puede tener una estenosis de la arteria renal, o también cuando hay una disminución del tamaño del parénquima, ¿no? Mayor de 2.5 centímetros, también podemos sospechar aquello, ¿no? Que el riñón se está atrofiando. Eso representa. Siguiente. Acá ven, por ejemplo, una tomografía. Ahí han realizado una tomografía, ahí se ve un riñón más pequeño y otro riñón más grande, ¿no? Y eso también no solo lo podemos evidenciar con tomografía, sino también con un examen ecográfico simple, renal, ¿no? Siguiente. Esta es la otra alteración que se presenta, que es la displasia fibromuscular. La arteria renal se forma como tipo rosario, también le llaman rosario, arteria renal en rosario, también puede ser una causa de esta hipertensión renovascular. Esto se presenta en mujeres jóvenes hipertensas, por decir 25 años, 20 años hipertensa, debemos pensar en esta displasia fibromuscular. Siguiente. Al examen físico se puede detectar, ¿no? El examen clínico con un soplo en el abdomen, como pueden observar ahí en la figura, durante la exploración física, pero no es lo usual. Ahora ustedes saben que tenemos más tecnología a la mano y el examen que podemos solicitar cuando sospechamos de esta hipertensión renovascular es ecodoppler de la arteria renal. Siguiente. Este es el cateterismo, ¿no? Para diferenciar, ¿no? Sobre todo sospecha clínica. Cuando es una displasia fibromuscular o cuando hay una arteriosclerosis, ¿no? Siguiente. Como ya les mencioné, la arteritis de Takayasu puede afectar el ostium de la arteria renal y producir este tipo de alteraciones. El síndrome antifosfolipídico también se han descrito casos de lesión endotelial y que producen trombos en la arteria o la vena renal. Siguiente. Esta es la sospecha clínica de estos pacientes, ¿no? Sobre todo en el examen radiológico, ¿no? Riñones pequeños, atrofia, ¿no? Episodios recurrentes de hipertensión arterial, que inclusive esta hipertensión arterial puede ocasionar este edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca, ¿no? Inexplicable. Siguiente. Ese y páselo ya. Páselo hasta ecodoppler.
Ahí está, este es el ecodoppler. Este es el examen que debemos pedir a este paciente cuando tenemos la sospecha clínica. Se denomina ecodoppler de la arteria renal. Si ustedes ven ahí, cuando la luz de la arteria es normal, miren, el flujo es más ancho, ¿no? Ahí dice normal. Y cuando esté estenótico, miren cómo el flujo es más reducido. Entonces el radiólogo nos va a informar: paciente con resistencia vasculares elevada, sospecha de estenosis de la arteria renal. Entonces ahí, en ese caso, cuando ya el radiólogo nos informa como que hay una sospecha de la estenosis de la arteria renal, el examen que tenemos que seguir es una arteriografía de la arteria renal, ¿no? Es el siguiente examen que se tiene que realizar. Siguiente. Doctor, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que, o sea, en el caso de un paciente de 70 años que tiene un parénquima de 9 o 10, pero no tiene en orina de 24 horas todavía el laboratorio está bien y, ¿qué le iba a decir? Ya me olvidé. Ya, Ya, claro, mire, el riñón o sea, ¿qué envejece, el riñón envejece, y cuando ya el paciente avanzan los años, se pierde la diferenciación córtico-medular. Normalmente se debe ver una corteza y una médula. Eso debe ser bien definido. En un paciente joven, por ejemplo, nosotros, cualquiera de ustedes se hace una ecografía y el radiólogo va a informar diferenciación córtico-medular adecuada. Pero cuando ya el paciente está en 80, 90 años, esa diferenciación córtico-medular ya se pierde, ya el riñón se atrofia, dice poca diferenciación córtico-medular o moderada diferenciación córtico-medular asociado a disminución de tamaño renal, ¿no? Y eso indica pues ya que está yendo a la insuficiencia renal. La función renal no es constante durante toda la vida. Como ya he mencionado, a partir de los 45 años la filtración glomerular empieza a disminuir, el organismo se desgasta. Entonces, cuando ya estamos en 80, 90 años, ya la función renal ya está disminuida. Todos vamos a tener cierto grado en cualquier etapa de la vida de disminución de la función renal. Doctor, pero en este caso, por ejemplo, si el paciente, o sea, no tiene hipertensión y tiene la Acá edad no, de 70 años, en este caso con 10 o 9 de parénquima, ¿sería posible, o sea, si es que no fuese por la sí, diferenciación, sino que, como usted dice, que en general el diámetro, las medidas del riñón sí han disminuido, a los 70 años, ¿está relacionado a la edad esta medida o es que hay algo más que se debería de estar buscando? Si no tiene no, hipertensión. cuando yo les he mencionado la hipertensión renovascular es de pacientes jóvenes, ¿no? Son pacientes jóvenes. No es usual que la hipertensión renovascular lo suceda en pacientes mayores. No es usual. Entonces sí podría estar relacionada a la edad, los 10 o 9 milímetros. Claro, a la edad. Claro, en este caso es por la edad, pues. Ok, doctor, muchas gracias. Ya, ya, muy bien. Entonces acá vemos en el gráfico, ¿no? Cómo tenemos un flujo normal y luego ya el flujo está disminuido. Entonces, cuando ya se confirme ese diagnóstico, el siguiente paso es hacer pues una arteriografía renal para confirmar, no ver el calibre de la arteria cómo está, ¿no? Y hasta acá sería todo. No sé si hay alguna pregunta más. Doctor, una pregunta. Con respecto al tema anterior, estaba mencionando, me parece, la enfermedad de Wood-Pasteur. Y mencionaba que estaba relacionada, me parece, con el pulmón, con el riñón. Creo que estaba relacionada con la disminución de colágeno tipo 4 o algo así. ¿Tiene algo Sí, que ver sí, eso con el síndrome pulmón-riñón o es otra cosa? sí, puede ser pulmón riñón, pues. Ese es el pulmón-riñón, el síndrome Pero pulmón-riñón. recuerde cuando hablábamos de síndrome pueden ser muchas causas, ¿no? Pero ya síndrome no, pueden tener varias causas.
Pueden tener varias causas, pero ya cuando hablamos de una enfermedad específica, ya, por ejemplo, Gutt-Pasteur, ya ahí estamos hablando que los anticuerpos. Ok, doctor, muchas gracias. Sí. Doctor, buenos días. En un paciente de repente que está mal tratado, o sea, no está tratado, un paciente que es hipertenso, está con 180 sobre 100, o sea, con 119 por ahí, está con 180 de sistólica. Este tipo de paciente, ¿cuál sería el tratamiento idóneo para su tratamiento, para su control? ¿No? Porque he leído que los IECAS, ¿no? Pueden generar insuficiencia renal aguda, ¿no? Por renal, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. Ya, claro, cuando tenemos, miren, un paciente hipertenso, todo paciente hipertenso, idealmente debemos hacer una ecografía de riñón, debemos hacer una ecografía renal, porque ya, como les he mencionado, puede ser el caso que tenga una hipertensión renovascular. Entonces, el tratamiento ya ahí es distinto, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco tuve un paciente de 50 años que tenía parecido a la cifra de presión que comenta el doctor. Ha habido varios médicos, le habían indicado los antihipertensivos, pero no controlaba. Entonces, solicitamos una ecografía de riñón y tenía poliquistosis renal. No le habían, no le habían pedido, no le habían solicitado la ecografía. Entonces, ya con la poliquistosis renal ya uno es más agresivo pues con el tratamiento. Ahora las guías recomiendan que cuando un paciente tiene más de 160 sobre 90 de presión arterial, ya debemos asociar dos antihipertensivos cuando tiene más de 160 sobre 90. Cuando llega hasta 150 sobre 90 o 140 sobre 90, podemos iniciar un antihipertensivo que puede ser el IECA o la ARA2. Pero ya cuando el paciente pasa más de 160 sobre 90, debemos asociar dos antihipertensivos para lograr el control de la presión arterial. Si no, no solo se daña el riñón, el paciente puede presentar algún evento isquémico cerebral. Entonces, el objetivo terapéutico, el objetivo dice, de todo paciente que se trata por hipertensión arterial es tener 130 sobre 80 como máximo. Ese es el objetivo terapéutico. Cuando ya la presión arterial está por encima de 130, como hemos visto ahí en el gráfico, ya se produce daño renal, se produce isquemia cerebral, se produce infarto cardíaco. Entonces la hipertensión arterial puede desencadenar todos esos eventos que les menciono. Por eso es importante controlar. Gracias, doctor. Sí. Lean los patrones de inmunofluorescencia, léanlos, de los ANCA, ¿no? Del ANCA-C, el ANCA-P, ANCA-C, ANCA-P, lean, ¿no? Chur-Strauss, síndrome de Bergerne, la polengitis microscópica, lean qué patrón tiene, eso lean. Y ahí les he puesto un cuadro, creo. Y recuerden que la primera manifestación clínica de la hipertensión no controlada a nivel renal es la proteinuria. Es la primera manifestación clínica que antes inclusive puede presentarse una microalbuminuria. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no hay más preguntas, doctor. Bueno, entonces esas son las dos clases que tenía programadas. Ya no tengo más clases programadas. Y les deseo mucha suerte en su examen teórico. Muchas gracias, doctor. Sí, ya está todo culminado. Sí, gracias.